Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal. Un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos sobre amar. Pero, ¿qué es amar? Amar es adaptarse. Adaptarse al otro. No cambiar, sino adaptarse. Cada persona tiene su propia personalidad, sus defectos, sus virtudes, y hay maneras de convivir. Y más que nada los seres humanos tienen escuelas de transformación. El matrimonio y la fraternidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una escuela donde primeramente, antes de esto, te tienes que preparar, como en todo. El noviazgo es la entrada principal al matrimonio. Y es que, ¿por qué nos ponemos de novios si no vamos a tener un compromiso real, serio, que nos va a llevar en un futuro al matrimonio? Y en el noviazgo vas conociendo a la persona y te vas configurando con ella. Vas viendo si te gusta, si no te gusta. Y a veces hay que cambiar. A veces hay que, de alguna manera, adaptarnos. Y no me refiero en el sentido negativo, sino que nosotros a veces tenemos vicios, tenemos modos o actitudes que no benefician la relación y tenemos que cambiarlas. El amor, sabemos que todo lo acepta, pero no acepta las faltas de respeto, la envidia, los golpes. Y muchas veces en esta frase de que el amor todo lo acepta, se suele confundir y lo suelen tomar de alguna manera a mal. Y es que no es así. Acepta al otro en su humanidad, que sabemos que el humano es limitado. Pero el matrimonio es un sacramento invisible que es signo visible de la presencia de Dios. Adaptarse es relacionarse con los demás. El ser humano no puede estar aislado, porque si no, se puede llegar a la psicosis. Sin dominar y sin dejarse dominar. Eso es el amor. El amor no domina ni se deja dominar. Es que es un proceso complejo y apto para describir más que para definir.
El avance en el amor presupone primero no estar atado a nosotros mismos, para luego salir de su círculo, del círculo, y abrirse al mundo del prójimo. Hay una frase que me gusta que acabo de encontrar. Busqué a Dios y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué al prójimo y nos encontramos los tres. O sea, yo, el prójimo y Dios. Y es que en una palabra es un proceso de intimidad, de integración y ajuste en el medio humano en el que se vive. Nuestra desgracia es esta. El ser humano tiende a adaptar las cosas a él mediante la racionalización en lugar de adaptarse a él. Y si no hacemos una severa autocrítica o si no permitimos que nos critiquen constructivamente, porque muchas veces nos solemos ofender ante el mínimo comentario, es casi seguro que llegaremos al abismo de la muerte, cargando todos los defectos congénitos de nuestra personalidad, habiendo de ellos aumentado y crecido en el camino de nuestros días. El ser humano está en constante cambio, constante evolución, y no se puede quedar en el mismo lugar o en el mismo espacio de alguna manera, porque si no se estanca. Y para eso tiene que haber cambios, tiene que haber cambio de personalidad, tiene que haber cambio de mentalidad, cambio de ambiente incluso. Un consejo que me daba mi tío, en el 2021, 2020, tiempo de pandemia más o menos, era que no me podía quedar en el mismo lugar. O sea, tenía que estar buscando en el lugar en el que me sintiera mejor de alguna manera. Y ese consejo es punto clave en el ser humano. El ser humano se tiene que sentir a gusto, se tiene que sentir pleno. Y es por eso que los seres humanos salimos de nuestra zona de confort. Si las circunstancias ambientales no nos presionan, nosotros no cambiamos, ni con los retiros o cursos. Hasta a Dios mismo lo adaptamos a nuestra medida. Muchas veces hemos escuchado esta frase de hacer un Dios a nuestra medida, y queda muy bien a la sociedad actual. ¿Por qué? Porque si no nos gusta la dogmática, la ley, o incluso lo que la iglesia te sugiere, los mandamientos, lo intentamos cambiar, lo intentamos adaptar a nuestra medida. ¿Y por qué digo esto? Porque me he encontrado con personas que adaptan un Dios a su medida, que incluso creen en la Iglesia Católica, pero intentan combinar diferentes posturas de diferentes religiones que son ajenas a nuestra fe. Un claro ejemplo de esto es cuando la New Age de alguna manera se infiltra, creyendo en energías, creyendo en dioses que no existen, atribuyéndole poderes, incluso a objetos, amuletos que dizque te van a dar suerte.
y deseos mediante sutiles racionalizaciones. Y es que ¿de dónde sacamos esto? Que según viene de nuestra mente, viene de ideas, de posturas que se han adaptado y que han llegado a nuestra persona por parte de otras personas. Y he aquí nuestra desdicha. Disponemos de un excelente equipo de mecanismos de defensa para recrearlo todo a nuestra medida. Pienso que hay dos instituciones, lo que ya dije al principio, que son verdaderas escuelas de transformación: el matrimonio y la fraternidad. Y lo son porque, por su propia estructura humana, ambas instituciones obligan a sus miembros a entrar en la interrelación de profundidad. Y al relacionarse, los miembros llegan al enfrentamiento y confrontación de sus diferentes rasgos de personalidad, y los obliga a superar sus diferencias sin invadir y sin dejarse avasallar. En toda personalidad hay diferentes campos de fuerza y niveles de reacción. La personalidad de un sujeto puede tener un 80% de normalidad, permítaseme hablar así, y un 20% de inmadurez o compulsividad. En su conjunto es un individuo tratable y hasta agradable, pero de repente sale con una de las suyas. Y es que es ahí cuando te sorprende de alguna manera. Creo que en nuestra vida todos nos hemos encontrado a esa persona que es muy jovial, muy amena, muy amigable de alguna manera, pero cuando se enoja, cuando tiene un problema, cuando ocurre una situación, pierde el piso. Y es ahí donde entra la madurez emocional, o incluso hay personas que son muy agradables y luego nos enteramos que tienen pues un problema de alguna manera mental, y ahí es cuando nosotros debemos acompañar y no caer en la compulsividad, no caer en la misma actitud de la persona, porque para que se cree un problema mayor debe haber dos personas. En su conjunto es un individuo estable, pero en este momento, al entrar en relación con los demás, hay un conflicto seguro. Sin embargo, cuando ya pasó esa salida, el sujeto vuelve a la normalidad y tiende a ser una excelente persona. El relacionamiento con los hermanos descubrió en su personalidad ciertas reacciones típicas que son verdaderas aristas para los demás, y es necesario limarlas. Adaptarse significa dejarnos cuestionar por el prójimo, y cuando a nuestros ángulos de personalidad queden descubiertos a la luz de la revisión, de la corrección fraterna o simplemente de la convivencia diaria, debemos comenzar un lento proceso para suavizar ángulos y controlar compulsiones. Otros sujetos presentan por su posición un 50% de normalidad. Es difícil encontrar personas que sean normales en todos los campos. Otra vez llegamos al misterio del hombre.
Toda persona tiene rasgos individuales en diferentes grados, en diversas combinaciones y proporciones. Esta variedad de rasgos como ramas del árbol de su personalidad puede tener diferentes manifestaciones: dominación, perseverancia, socialidad, tacañería, escrupulosidad, irritabilidad, pulcritud o agresividad incluso. En la actuación ordinaria no siempre aparecen tales rasgos, como ya lo mencionaba. Tiene que suceder una situación extraordinaria que desate las negatividades de la persona. A veces son más visibles, otras suelen ser menos. No se sabe por qué. En tal circunstancia aparece tal rasgo, en tal otra circunstancia tal otro rasgo. Ciertas características están obstinadamente presentes en nuestra personalidad, pero en cuanto al grado de manifestación dependen de los estímulos. Otras circunstancias. Estamos en la hora de la adaptación. Ciertamente, la adaptación es el problema más álgido entre las relaciones interpersonales. Adaptarse significa evitar colisiones. Si nuestras ramas chocan con el peligro de incendio, ¿cuántos centímetros de ellas deberá cortar usted y cuántos yo, para que haya una conjunción de coalición? Si no exclusivamente el culpable de las colisiones, si estamos a 50 metros de distancia, ¿cuántos metros tengo que caminar yo y cuántos usted para que haya un encuentro? Se trata, repetimos, de suavizar aquellos rasgos de personalidad que resulten molestos por ángulo. Es aquella manera peculiar de reaccionar frente a los estímulos exteriores. Y es ahí donde entra muchas veces la inteligencia emocional, cómo reaccionamos ante los estímulos de las otras personas. Y es que ya para terminar el capítulo les comparto una frase que va muy ad hoc. Amar es entregarse. Y entregarse en todos los aspectos de la vida. Amando seremos más plenos. Y es que muchas veces nos cuesta amar. Nos cuesta silenciar la mente y darle paso al corazón. Es ahí cuando el corazón se abre y se da para compartirse a los demás. Cuando hay silencio, más que nada, hay quietud y paz en la persona. Y es que cuando hay esta tranquilidad, el ser humano aprende a amar, entregarse y darse a sí mismos. Y es que a veces es muy complicado callar a la mente o callar las propias ideas. Pero hay que ejercitar, hay que practicar el silencio. De alguna manera tendremos un poco más de dominio propio sobre nuestra mente, sobre nuestras acciones y sobre nuestra forma de relacionarnos con el otro.